Hace unos días anticipé oportunamente que en el periodo de mi feriado legal, en el marco de la coordinación habitual de las autoridades de gobierno, viajaría a España, país sede de la organización que debo encabezar próximamente, con el objeto de sostener una serie de reuniones preparatorias para el ejercicio del cargo que, insisto, deberé asumir próximamente, las que habían sido preparadas con mucha anticipación. En mi reemplazo y de conformidad con la normativa legal, se designó como subrogante al subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez, y puedo señalar que durante toda la semana pasada mantuve permanente contacto con las autoridades del Ministerio en estas materias, una de cuyas gestiones más significativas fue precisamente el importante encuentro que hubo el día viernes pasado entre autoridades del gobierno chileno y boliviano. Sin embargo, hay que admitir, y esto lo hemos venido conversando tanto con el presidente de la República como con el señor ministro del Interior, que la situación que acabo de explicar ha originado una serie de críticas que afectan al gobierno de que formo parte y de paso pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no solo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político en circunstancias que la serenidad del mismo es lo que más favorece el mejor traspaso del poder entre el actual gobierno y el gobierno electo. Atendido lo anterior y después de haberlo estado conversando durante la semana pasada, he presentado mi renuncia al cargo de canciller a su excelencia el presidente de la República, la que, como ha señalado el señor ministro del Interior, ha sido aceptada. Pareciera que en la explicación que él da se encuentra la verdadera razón o motivación de por qué sucede Hace unos todo días esto. Anticipé oportunamente. Lo primero, entender de que pareciera que él tuviera un comportamiento como alguien que es echado de la pega. Es distinto cuando yo me voy a cambiar y hago mi pega bien hasta el final, a cuando generalmente a alguien lo despiden y ya no quiere seguir yendo y ya está pensando en lo que viene o está pensando en otro plan. Él habla de que esto le afecta al gobierno, pero no cabe la menor duda que también le afecta en su currículo, ¿no? Con respecto a las nuevas funciones que él va a adoptar. Este movimiento frente a la crisis migratoria que hay en el norte y que él se haya ausentado, por mucho que digo que esté conectado por teléfono y todo lo demás, finalmente lo que deja ver es cuál es su grado de compromiso y cuál es, digamos, la verdadera posición que él toma frente a las tremendas responsabilidades que sus cargos ameritan. ¿Le va a afectar esto? O sea, tanto que él anunció junto con su salida el retiro de la política. Claro. Y es una figura que ha sido muy relevante en la política nacional, particularmente en la transición, durante el periodo de transición. Entonces, claro, lo afecta personalmente y esa decisión además le da mayor dramatismo. Él probablemente sin querer, al hacer ese anuncio simultáneo al de la decisión de presentar la renuncia, le da más dramatismo. Ahora, él dice, se pretende desacreditar el trabajo de la Cancillería como causa, como crítica, que lo lleva a verse forzado a cometer esta renuncia. Yo creo que aquí, lejos de... O sea, el trabajo de la Cancillería se desacredita por sí solo. Las personas se tienen que ir de vacaciones, eso no está en cuestión. Las personas tienen derecho a planificar su futuro profesional. Pero en casos de emergencia uno suspende sus vacaciones. Exacto, cuando tú estás en una situación de crisis, que además es en buena medida por causa de negligencia o al menos ineficiencia de la propia Cancillería en la articulación de una respuesta regional a la crisis migratoria, lo menos que se espera es que suspendas tus actividades, que además no tienen, ni siquiera estás descansando, porque claro, uno dice una autoridad que está descansando, está cargando pilas para volver a hacerlo mejor. Él no estaba haciendo eso, él estaba preparando el inicio de sus nuevas funciones, que todavía no asume. Entonces, primero es imprudente, segundo lo hace ver su responsabilidad o su falta de compromiso con la política exterior en un momento de crisis. Y segundo o tercero,
toma unas decisiones que son personales en materia de su inserción en la política. A propósito de esto, es lo que personaliza además este conflicto. Antonio Rejola, la futura ministra justamente de Relaciones Exteriores, también se pronunció sobre todo esto y dijo a través de las redes sociales: trabajaremos por una Cancillería presente de cara a problemas de la ciudadanía. Defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo, cuando ella asuma justamente esta cartera. César, mucho se hablaba porque cuando sale el gobierno, un poco sobre todo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a defender un poco la semana pasada la imagen del exministro Alamán, dice, a ver, él está haciendo uso de su feriado legal, ¿cierto? De sus días de vacaciones. Él tenía estipulado regresar a trabajar el 14 de febrero, perdón, y también decía mucho de que acá había un equipo completo trabajando. Cuando uno ve que hay una persona que tiene, de alguna forma hay que decirlo, la embarrada en el norte, donde no se presentó en ningún momento a revisar la situación de manera presencial. El ministro Alamán nunca viajó a conocer la relación, lo que estaba pasando, a vivir todo esto de manera in situ, pero uno sí lo ve a través de las redes sociales en esta reunión de su próximo trabajo. ¿Ese es el timing equivocado probablemente para la ciudadanía? El hecho de sentir que se está agarrando del futuro trabajo y dejando ya, soltando la toalla en su actual... Solo colocando una colita, es parecido un poco, ¿no? Que cuando son las primeras revueltas sociales y el presidente va a comer pizza con no sé quién. Con los nietos. Con los nietos. Es como eso, ¿no? Es como lo que la mayoría de nosotros suspendería alguna celebración o algo que nos corresponde cuando hay una crisis importante y decido que las cosas sigan corriendo, digamos, como dice el Excel, donde de alguna manera doy cuenta, digamos, cuánto me importa o cuánto no me importa en realidad. Sí. Ahora, para darle un punto, el control fronterizo efectivamente no depende de la Cancillería. Lo que sí depende de Cancillería es la calidad de los acuerdos con que pueda llegar, por ejemplo, con Bolivia o Perú, o en el caso de la frontera con Argentina, por temas de migración. Y de hecho, es lo que se está trabajando. El canciller subrogante fue quien dio a conocer ese acuerdo con Bolivia, quien debió haberlo dado a conocer, probablemente haber sido Alamán, en vez de haber dado a conocer que estaba ahora presidiendo esta institución, digamos, que tampoco tiene fines públicos en sentido estricto, o sea, no una institución así como, digamos, la ONU. De hecho, si no me recuerdo, Schalper dijo que era el chileno que presidía la institución más importante en la actualidad, y eso no es cierto. O sea, estamos hablando de un organismo que no tiene el prestigio, por ejemplo, que tiene la OEA, que tuvimos un presidente que fue chileno, o pero independiente del prestigio, no tendría que, la lógica no sería desde el momento en que me anuncian un nuevo cargo para que mi cabeza esté limpia, porque probablemente uno podría, a ver, yo no me puedo meter en la cabeza de Andrés Alamán, pero frente a los hechos yo sí puedo decir que él abandonó su cargo. Frente a los hechos. Claro, yo como ciudadano a pie, desde noviembre que él tenía el cargo de titular de la Secretaría General Iberoamericana, lo lógico no habría sido, que ayer se lo preguntaron de hecho en el punto de prensa, ¿no habría sido que desde noviembre él entregara su cargo justamente? Sí, o sea, sería lógico. Si lo que está haciendo ahora es dejar el cargo, es porque él está atendiendo a esta, digamos, a este llamado de atención que según indican fue del presidente de la República, en condiciones en que efectivamente, como dice Yasna acá, él está privilegiando el interés particular por el bien superior, digamos. Y este principio de probidad, digamos, que rige a todos los funcionarios públicos y las personas que trabajan para el Estado, se deja de lado, porque finalmente él prioriza el interés particular, en este caso, quedar en un cargo, digamos, de multilateralismo, perdón, por sobre ejercer su rol de canciller. Ahora, es importante también saber que aquí, por ejemplo, se habla mucho de que se le va a pedir un informe a la Contraloría, que se le podría hacer una acusación constitucional. Yo creo que él se anticipa, él dice me retiro de la política, porque ¿qué te puede llevar a una acusación constitucional? A un retiro de funciones públicas por 5 años, que es la destitución. Y se puede hacer hasta 6 meses después de abandonado el cargo. O sea, digamos, desde el 11 de marzo hasta 6 meses. O sea, la acusación constitucional se puede hacer sí o sí. Pero él ya anticipa y dice, yo me voy a retirar de la política. Yo creo que él sabe, en cierto modo, que acá hay muchas cosas que se pueden destapar. Por ejemplo, el aumento del presupuesto que tenía la institución, que en este caso es CEGIP, que pasó de $123.000 a $251.000 en el periodo en que él es canciller. Es decir, uno pudiese entender acá que hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque aumento el presupuesto a la institución donde yo termino siendo presidente.
tiene que tener razones objetivas y razones de peso para que eso sea así. Y esperemos que también se aclare. Me imagino que en toda la investigación que llevará a cabo Contraloría también estarán esos antecedentes. Si pidió el permiso después de que se destapó la olla o lo pidió antes. Si el viático o el viaje fue con recursos públicos, porque puede haber sido. Se lo preguntaron ayer, le preguntaron justamente por el uso de recursos de la Cancillería, Yasna, para este viaje, y él eso por lo menos lo negó tajantemente. Eso dijo que no. Ahora, me imagino que tendrá que existir una investigación de por medio. Claro, pero cuando las personas tienen cargos públicos, de todas maneras, toda la articulación, por ejemplo, de la agenda, la preparación de los pasajes, ¿quién hizo eso? ¿Él? No ¿Su esposa? No, eso probablemente estuvo a cargo el personal de la Cancillería en tiempos de trabajo, porque lo hizo en su condición de canciller. Ahora, el cargo es un cargo que eligen los otros cancilleres. Yo creo que eso le da una gravedad mayor, ¿no? Que es distinto porque él trata de comparar su situación con la de José Miguel Insulza cuando fue elegido secretario general de la OEA. Efectivamente, poner a un chileno en un cargo internacional de estados es un honor, es un privilegio para un país porque eleva el liderazgo, eleva la imagen país, etcétera. Ahora, hay cargos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Yo creo que estamos más bien en el tercer anillo en este caso. Pero independiente de eso, que no es lo importante, es que él mismo gestiona su campaña. Porque en el caso de Insulza, el llamado Panzer se desempeñaba, esto fue en 2005 durante el gobierno de Lagos, como ministro del Interior. Entonces, claro, estaba como ministro en ejercicio, pero quien llevó la campaña para conseguir los votos de los otros países miembros fue quien era canciller en ese minuto, no él mismo haciéndose campaña para sí mismo. Eso ya es poco prudente, es desprolijo, no tiene poca presentación. Ahora, respecto a los recursos públicos, claro, lo que dice Alamán, porque nosotros publicamos en la red un artículo que da cuenta del aumento de un año para otro de la cuota de membresía a la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, este organismo que organiza y mantiene en vigencia todos los acuerdos de las cumbres iberoamericanas. Pero en realidad lo que ocurrió, y uno lo puede ver en transparencia, es que no se pagó la cuota anterior, entonces se juntaron dos. Hay que investigarlo de todas maneras, pero ese es el reporte de la información, lo que permitiría eso. Ahora, lo que en mi opinión es más grave es que efectivamente la Cancillería arrastra una deuda en materia de política exterior demasiado grande. La primera, la más grave, nos tuvo Alamán como a la cabeza de esta área de gobierno. Pero recordemos que partió rechazando, a pesar de que había sido líder, el Tratado de Marrakech, que es el tratado justamente de concertación de países para enfrentar la migración. Y Chile, a pesar de haber liderado toda la negociación de ese tratado, asume el gobierno Piñera y una de las primeras decisiones es no suscribir ese tratado. Luego, frente a una crisis migratoria que está expresando sus principales secuelas ahora, el último año, pero esto viene desde que está el conflicto en Venezuela, y durante la pandemia se sabía que había muchos inmigrantes que estaban varados en Bolivia, en Ecuador, esperando trasladarse a Chile. O sea, esto era completamente previsible, las mismas autoridades lo habían dicho. Y en ese contexto, tomarse vacaciones también es negligente, por decirlo menos. Ahora, acusación constitucional, podrían darse las causales, o sea, el notable abandono de deberes no es una causal constitucional para ministros, pero sí lo es la falta de probidad o no cumplir las leyes o poner en riesgo la seguridad nacional, y eso sí podría estar presente. Ahora, pero es difícil, difícil que un gobierno inicie su mandato, porque esto sería en marzo, a esta altura, con una acusación constitucional contra un exministro. ¿Para qué ensuciar las relaciones políticas, creo yo? Sin embargo, hemos establecido acá que existe una canasta de problemas de imagen, algunos más prácticos frente a Alamán respecto a la decisión y las malas decisiones que tomó. ¿Esto puede empeorar? O sea, ¿puede en esta semana suceder algo que traiga una consecuencia que hoy día no estamos hablando, pero que podría repercutir inmediatamente en este personaje aún ya renunciado? O sea, ¿podría suceder algo que se le podría aludir que el movimiento vacacional profesional que él hizo finalmente podría generar algo peor a lo que ya está presentado?
Bueno, hay que esperar lo que dice César, la investigación de la Contraloría. Se presentó un oficio solicitando que se investigaran todos los aspectos de estas gestiones, desde la elección, el papel que tuvo, el viaje, el momento en que se toma vacaciones. El viernes hubo 3 subrogancias en la Cancillería, o sea, también aquí estamos hablando de un ministerio, de verdad, al menos una situación de ligero desorden, ¿no? En contexto de vacaciones, de acuerdo, pero también en contexto de crisis, y una crisis que se viene pispando hace harto rato, como para... Y además se va, o sea, él va a asumir... Y de cambio de gobierno también. ¿Por qué no pospone un poquitito? ¿Qué tan necesarias son las vacaciones hoy día? Claro, no, y él dice, tomé mis vacaciones para realizar gestiones impostergables de mi futuro cargo. ¿Pero qué es eso? O sea, Insulza dice en una declaración anoche, sí, yo renuncié a mi cargo como ministro del Interior el día antes de asumir el CEGIP, pero... antes de eso, no hizo gestiones de asumir el la OEA, perdón. Pero antes de eso, que también es imprudente, afortunadamente los estándares se van elevando también. Claro. Pero antes de eso, él, que se sepa, se mantuvo a cargo del Ministerio del Interior y realizó todo el trabajo que debía hacer. O al menos no había una crisis particularmente dura durante ese periodo. Entonces, la comparación no es nada de buena. Porque además no se pueden hacer comparaciones con eventos que pasaron hace 10, 15 años. Probablemente, César, no sé si estoy de acuerdo, hace 10, 15 años aceptábamos cosas que hoy día de verdad nos damos cuenta que no tenemos por qué aceptar, las cosas que nos terminan perjudicando. Entonces, claro, ayer veía declaraciones de Iván Moreira, del senador, que hablaba de que esto es una persecución política, que de nuevo el gobierno se equivocó, que no tendría que haber aceptado esta renuncia porque como chilenos tendríamos que salir casi a Plaza Dignidad con la bandera chilena a celebrar este cargo de Andrés Alaman. Y uno dice como que estamos sobreactuando un poco en esta impronta del supercargo. Ya un poco Yasna lo decía. ¿Es tan importante para Chile este cargo que asume Andrés Alaman? Yo creo que ponderando el escándalo internacional que atrajo, digamos, todos estos sucesos, creo que raya para la suma. No sé si es tan relevante versus la crisis de migración que tenemos hoy día y el abandono de deberes que podríamos decir que está ejerciendo en este caso Andrés Alaman. Ahora, yo creo que lo relevante acá a destacar, y quizás obviamente Longueira no hace hincapié en eso, es que el contexto hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, era muy distinto. Pensemos que estuvo la Comisión Engel, donde se plantearon reformas, por ejemplo, en temáticas del principio de probidad. Ahora, ¿qué es lo que principalmente se va a investigar en este caso? Me imagino que tiene que ver con qué instrucciones dio el ministro a sus, digamos, subalternos para que gestionaran su presidencia. Y ahí es donde nosotros podríamos ver la gravedad del asunto. Es decir, cuántos viáticos se pagaron, si hubo funcionarios dedicados exclusivamente a, digamos, seguir las instrucciones del ministro para conseguir este cargo. Eso le dotaría de gravedad al asunto, creo yo, más aún aparte de lo simbólico, que es el hecho de que estamos frente a un cambio de gobierno, estamos frente a una crisis migratoria, y además recordemos que no es primera vez que el senador renuncia del Senado, digamos, y va a un ministerio y después renuncia antes de terminar su mandato. Es la segunda vez que él renuncia a su cargo de senador y que renuncia a ser ministro. Entonces también estamos hablando de un tema de responsabilidad más bien ética, yo diría, además de la política que puede perseguir en este caso la Cámara de